discutir es si existe o no la objetividad en el periodismo. Y nosotros hemos definido la objetividad como, en el periodismo como una exposición de datos completamente imparcial con el propósito simplemente de informar a la población. Durante los años, cuando empezó el periodismo, a eso del 1920, en mi opinión, el periodismo era muy objetivo, se informaba sobre las situaciones en general, no se apoyaba solo un grupo político, pero mientras iba cambiando los años y mientras la Primera, Segunda Guerra Mundial iban llegando, esto tuvo que cambiar y la propaganda tuvo que ir hacia un lado donde ayudar a en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ayudar a poner a los nazis abajo y decir que eran inferiores y que ellos eran los que estaban haciendo la cosa mal, y la objetividad tuvo que irse creando, irse estudiando de una forma distinta a la que ahora en día todos los periódicos ya no son objetivos, ahora todos apoyan a un solo lado y van para solo apoyar a un lado. Yo creo que hablando en tiempos generales, siempre los periódicos tienen objetivos privados, tienen metas privadas que algo les puede beneficiar. Por ejemplo, un candidato a la presidencia, de repente al comercio le beneficia que Keiko salga presidenta. Entonces el comercio va a intentar influenciar la perspectiva de la población para que apoye a Keiko. Por ejemplo, en el periódico de ayer salió el vicepresidente de Keiko en portada diciendo que fue, desde su punto de vista, injusto excluir a tanto Guzmán como a Acuña. Y esto pone a Keiko y a su vicepresidente en una posición privilegiada frente a todos los seguidores de tanto Guzmán como Acuña. Y de alguna manera influencia a todos los lectores del comercio a decir, sí, Keiko puede ser una buena opción. Y de tal manera la objetividad se va diluyendo por estos objetivos privados. Sin embargo, yo creo que es verdad que los periódicos son más subjetivos hoy en día, pero tratan de no hacerlo muy obvio, y a veces ponen artículos que parecen objetivos pero ponen detalles chiquitos que te hacen pensar muy diferente y te manipulan un poco la forma de pensar para que pienses igual que ellos. No, pero también yo creo que para esto se maneja mucho el tema económico y lo que le conviene a cada periódico, porque de acuerdo a eso, ellos pueden cambiar su forma de pensar o la forma en la que le transmiten el mensaje al lector para que, de tal forma cambien la forma, el punto de vista del autor de una manera ya sea positiva o negativa hacia algo, tal y como el periódico lo quisiera para su lector. Muchos periódicos que buscan transmitir objetividad, pero no son objetivos, camuflan esta parcialidad, usan adjetivos subyacentes como supuesto o hipotéticamente hablando, fuentes desconocidas, para enriquecer de una forma el artículo hacia lo que les conviene y de tal manera manipular a la población. Y hablan más como de lo que la gente quiere escuchar y se basan más sacan encuestas sabiendo, mira, Keiko está ganando, entonces vamos a apoyarla a ella, ya que esto no va a traer más lectores y van a poder leer lo que nosotros estamos escribiendo. Esto no solo pasa en periódicos, pero también podemos ver en radios, por ejemplo, escuchar radios. Hoy en la mañana estaba escuchando una radio y describen a PPK como una persona muy faltosa por lo que dijo sobre la candidata Verónica Mendoza, y lo hacen quedar muy mal a él, y entonces la gente se le va a caer en la cabeza que PPK no es el candidato ideal para que sea presidente de Perú. Eso también pasa en muchos programas televisivos en los cuales los periodistas suelen entrevistar a alguien, le hacen en muchos casos preguntas incómodas o preguntas que saben que lo pueden difamar, ya sea para cambiar el punto de vista del que ve el programa, de tal modo que cambie la imagen en este caso, un ejemplo es el candidato hacia la gente. Por ejemplo, le pueden preguntar preguntas acerca de su pasado, ya sea corrupto o no, en otras palabras, para difamarlo y que la gente no piense también de cosas similares. Los periodistas, si creen en algo, va a ser difícil que escriban sobre
mal sobre esas cosas o esas personas o esas noticias y siempre van a buscar su propia ideología y poner sus propios pensamientos. Claro, eso puede ser tanto consciente como inconscientemente. Tú puedes tratar de ser objetivo, pero siempre los humanos inconscientemente van a intentar defender su punto de vista. Y debemos anotar que no son solamente los periodistas, sino que como los periódicos no son organizaciones planas, las personas que ocupan altos cargos dentro de los periódicos pueden influenciar a todos los periodistas y de tal manera dirigir al periódico en sí hacia una imparcialidad, hacia una misma imparcialidad. Y fuera de todo eso de que el periódico tiene algún tipo de interés personal o siempre quiere convencer a gente de algo, aparte de eso, el periodista independientemente, inconscientemente da su opinión personal sobre la noticia, y aparte muchas noticias vienen de algún tipo de juicio, o sea, juicio personal, entonces siempre hay un tipo de tratar de convencer a la audiencia de pensar algo. Y aunque muchos no lo crean, el periodismo es un medio muy fuerte hoy en día, ya que dependiendo del periodismo se puede cambiar la opinión de muchas personas y, o sea, el periodismo es más poderoso de lo que muchos creen por situaciones como estas. Por lo tanto se les conoce como el cuarto poder, por su capacidad de influenciar lo que piensa la gente. Y por lo tanto, como es el cuarto poder y tiene tanta capacidad para influenciar, la objetividad se va diluyendo por los millones de intereses que existen. Desde mi punto de vista, hay periódicos que no buscan transmitir objetividad y no son objetivos, y también hay periódicos que tratan de transmitir objetividad, pero no logran ser 100% objetivos. Se puede intentar ser 100% objetivos, pero no se puede lograr. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? ¿O vamos a las preguntas? Haremos las preguntas. A ver, Carla. ¿Existe algún estilo para la objetividad? Yo creo que si se presentan datos, la objetividad al 100% sería presentar datos de una manera expositiva, donde el propósito es simplemente informar a la población. Entonces el comercio tiene un estilo objetivo. Yo no creo que el comercio sea un periódico objetivo, pero tiene un estilo objetivo. Por ejemplo, cuando hay las encuestas, ellos solo están transmitiendo lo que sale, no están diciendo nosotros deberíamos votar por un candidato, sino nos están informando, mira, esta persona tiene esta cantidad de votos y esta es la otra cantidad de votos, entonces ahí se vuelve menos o más. Muy bien. Una pregunta, ¿piensan que los artículos con juicios personales nos enriquecen con perspectivas de diferentes personas o que no sirven para informar? No escucho tu pregunta. Tipo, que si piensan que los artículos con juicios personales, con opiniones, nos ayudan para educarnos con diferentes perspectivas o que no sirven para informar. Tomaré como ejemplo la columna de Aldo Mariatti, por ejemplo. Él siempre toma perspectiva de derecha, presenta lo que piensa, siempre no se guarda nada, y sí te puedes educar con su columna, pero tienes que tener en cuenta que es una columna de una opinión. Entonces más bien podrías leer esa columna y bastantes artículos objetivos, o esa columna y bastantes más columnas y bastantes más artículos. Y bastantes veces están a decir que esa es su opinión y que solo te están tratando de informar lo que ellos como persona, como buen periodista, piensa sobre la situación. Muy bien. Mateo, ¿les parece aceptable que tipo, un periódico no presente las cosas de manera objetiva para sus fines? A mí me parece completamente aceptable. Lo que no me parece aceptable es que el Grupo del Comercio controle más del 80% de la prensa escrita. Eso crea barreras para otros periódicos y tiene demasiado poder desde mi punto de vista. Es el cuarto poder y solamente es controlado el 80%, hablando que el 80% está controlado por un solo grupo, lo cual me parece una exageración. Entonces sí se puede presentar, sí se puede camuflar la inobjetividad, pero no me parece que debería haber estos excesos. ¿Por qué un periódico quisiera ser objetivo sabiendo que podrían perder a parte de la audiencia que no está de acuerdo con la perspectiva compartida? O sea, ¿cuál es el propósito de ser objetivo? El propósito de ser objetivo creo que es ser éticamente correcto, pero el propósito de ser inobjetivo es buscar beneficios propios y privados. Por ejemplo, el comercio, que tiene un montón de diferentes periódicos, utiliza estos diferentes periódicos para llamar la atención de diferentes personas, entonces hablan de diferentes perspectivas en los diferentes periódicos para así poder llamar
no solo a los que creen en una cosa, sino a los que creen en los diferentes puntos de vista. Interesante. ¿Les parece que está bien tener tipo columnas propias en un periódico? Porque muchas veces puede resultar en como que brainwash las ideas de la persona. No, yo creo que es muy importante, sí es bueno tener columnas propias porque así puedes tener, o sea, aprender un punto de vista de alguien. Sin embargo, tienes que también leer otras columnas para no encerrarte con una sola idea y entender. Y si eres alguien que lee, o sea, los noticieros o que escucha en la televisión, sabes que vas a escuchar diferentes puntos de vista específicos, entonces no puedes solo mirar hacia un lado, sino tienes que escuchar diferentes personas para saber lo que tú quieres, o sea, aprender del tema. Y además en muchos casos, tipo, cuando hacen un artículo de opinión, el autor siempre dice que es su opinión, más no lo que tú deberías creer. Por ejemplo, tú eres libre de decidir si quieres pensar como él o no, él solo te está dando su punto de vista, ya que es una persona educada en el tema y que tiene experiencia. Por lo tanto, es una persona tipo, digna de dar su opinión en un periódico para que la gente esté informada del tema. Yo solamente quiero resaltar que hay muchísimas situaciones en las que la única cosa razonable o aceptable para que haga un periódico o un canal de televisión es ser subjetivo, es decir, cuando hay un atentado terrorista, por ejemplo, es casi necesario que cualquier periódico diga esto fue terrible, esto fue una pérdida de vida humana. Pero al decir eso ya están siendo subjetivos, es decir, ya están en desacuerdo con el grupo terrorista, sea en su fin o en sus medios. Sin embargo, al tratar de ser objetivos, tienes que, por ejemplo, no tomar una posición clara en la política. Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿hasta qué punto crees que es aceptable que un periódico sea subjetivo? Y, digamos, ¿cuál es el punto en el que dirías que la mayoría de periódicos, por razones éticas, por principio, deberían ser, digamos, parciales y subjetivos? Yo creo que un periódico tiene que ser subjetivo hasta el punto de que sea éticamente incorrecto. Una vez que se vuelve éticamente incorrecto y que ya se está engañando a la población, ya está completamente mal ser inobjetivo y parcial. Y de tal manera creo que la inobjetividad se puede tratar de alcanzar de alguna forma. Tiene buenos aspectos y aspectos positivos para el periódico en sí, pero no necesariamente hay límites que constringen dichas. Un tema como el terrorismo va a ser difícil que alguien mire los dos puntos de vista. Ellos hicieron esto, te van a informar que ellos hicieron esto, pero no te van a decir que está bien ni que está mal, sino te quieren informar. ¿No? Como tú dices, es innecesario que digan, sí, mira, los terroristas, qué mal lo que han hecho, porque ya sabe, todo el mundo sabe que un tema tan grande como este va a ser negado y va a ser visto desde el punto de vista malo. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Entonces le vamos a dar un aplauso al grupo. Gracias, primero.